Pastor, consejero, psicólogo, psiquiatra, tenemos una necesidad, un malestar, ¿y a quién acudimos? Esa es la pregunta que nos hacemos esta tarde. ¿Cómo podemos saber cuál es el tipo de ayuda que estamos necesitando, que es la idónea para el caso específico que estamos viviendo? Así que espero que este sea un tema que te interese, que tengas ganas de reflexionar conmigo en los próximos minutos. Gracias a todos los que os estáis conectando, a los que os habéis anotado para que os llegara el recordatorio del directo. Si es así que os apetece estar este rato, espero que lo disfrutéis, que podáis comentar también en el chat lo que deseéis. Como siempre, estoy abierta a intercambio de impresiones, a preguntas, comentarios. Os animaría a que si os resulta útil luego lo compartáis también, por supuesto, y a lo largo de la semana también intento ir trayendo pues algunos pequeños cortos del directo que intentaré dejar grabado como siempre, porque nos suelen ayudar a poderlo reflexionar, a refrescar ideas en definitiva. Creo que este es un tema del que pocas veces se ha hablado de una manera un poquito más exhaustiva. Voy a intentar que lo podamos hacer hoy, tampoco me va a dar para poder agotar el tema, ni muchísimo menos, pero creo que nunca he escuchado a nadie directamente hablar de estas 4 figuras, por ejemplo, desarrollando un poco más con claridad sus funciones y sus roles. Y espero que el hacerlo en esta tarde nos pueda traer algo de claridad, ya digo, porque a veces no es nada sencillo escoger cuál es la persona más ajustada, digamos, o mejor para poder abordar el tema que nos está preocupando. Así que bienvenidos, hola a todos los que estáis, un saludo grande en esta tarde lluviosa aquí en Madrid. La verdad es que no nos está haciendo un tiempo muy majo, espero que luego en el fin de semana la cosa remonte un poquito. Por lo pronto estamos aquí y vamos a abordar un poco de esa panorámica general. Veis que en la publicidad, en el post con el que os estaba animando a la convocatoria de hoy, os planteaba 4 figuras, la del pastor y el consejero por una parte, la del psicólogo y el psiquiatra por otra, y me voy a centrar en esas 4, habría otras, podríamos hablar del médico de cabecera, podríamos hablar de otro tipo de personas, ¿no? Profesiones asistenciales de otro tipo, en los cuales yo no voy a entrar porque no es mi foro, no es el entorno en el que me muevo, pero sí que me parecía que estas 4 son 4 que mucha gente constantemente se plantea, ¿no? Habrá algunos de vosotros que si no sois cristianos, lógicamente la figura del pastor o del consejero directamente estaréis diciendo que me sobra, ¿no? Quizá pues os va a ayudar más la parte en la que yo voy a estar explicando acerca del psicólogo y el psiquiatra. Para los que como yo sois cristianos, pues desde luego creo que no os sobra saber de ninguna de las 4 figuras y seguramente más de una vez os habéis planteado, bueno, ¿cómo comulga esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para elegir o tenemos que elegir o simplemente pues para nosotros como cristianos la figura del psiquiatra y del psicólogo están fuera de la mesa y solamente tenemos que escoger entre el pastor y el consejero? Bueno, todas estas cosas que a veces nos pasan por la cabeza, ¿no? Y que tomamos decisiones a veces un poco pues más por la intuición, pero que nadie nos ha explicado. Y no pretendo decir ni con mucho ni con poco que lo que yo voy a decir ahora sea la verdad extrema absoluta. Voy a procurar ser lo más rigurosa posible. Los que me conocéis ya sabéis que intento hacer un esfuerzo por ser directa y llana en las cosas que explico, pero también por no perder rigor informativo en lo que os cuento. Y me gustaría, aunque sea de manera muy simplificada, explicar algunas de las características de cada una de estos roles, digamos, de estos desarrollos que estas personas hacen o hacemos en el sentido de acompañar a personas y de asistir a personas que están en medio del dolor. Esto es lo que yo creo que en ese sentido nos une a los 4 roles, ¿no? A las 4 funciones. Tanto el pastor y el consejero en el ámbito eclesial como el psiquiatra y el psicólogo en el ámbito secular, pues trabajamos asistiendo a personas que lo están pasando mal, que sufren. Por eso se les llama en el ámbito nuestro pues pacientes, ámbito secular como digo, laico. En el ámbito de la iglesia, pues personas que sufren ni más ni menos, pues a veces puede ser un feligrés, a veces puede ser el familiar de alguien que recibe una atención de ese consejero, pues porque alguien del contexto de la iglesia se lo recomienda. Entonces sí que me gustaría que pudiéramos, digamos, separar de momento, luego los volveremos a unir, pero vamos a separar en esos 2
espacios, el espacio de la Iglesia y el espacio laico, para poder diferenciar las dos figuras que hay en cada uno de ellos, y creo que eso nos va a ayudar también a entenderlo mejor. Voy a empezar diciendo que este asunto me parece además especialmente importante porque siempre está rodeado como de cierta sospecha. El paciente muchas veces, o la persona que sufre, tiene ahí la cosa siempre de, primero, si se está equivocando a la hora de elegir persona que le asista, como digo. Por otro lado, si es cristiano, si debería acudir al contexto de la Iglesia o debería ir al contexto secular, porque de nuevo hay suspicacias de ambas partes. A veces los cristianos miran con suspicacia la ciencia mira con suspicacia lo que tiene que ver con el ámbito religioso o de las creencias y de lo no comprobable científicamente. Pero luego, además, dentro de cada una de esas áreas también hay suspicacias. Resulta que los psiquiatras ven con suspicacia a los psicólogos, los psicólogos a veces ven con suspicacia al psiquiatra, los propios pacientes ven con suspicacia a los dos, porque cuántas veces habremos oído eso de, bueno, que yo no estoy loco, yo no tengo que ir al psicólogo, o voy a mi loquero. Esto también lo hemos oído a veces, o bien hablando acerca del psiquiatra, o bien hablando del psicólogo, al que a veces también se les llama loqueros. Bueno, de manera graciosa, despectiva, bromista o como queramos, pero habla de que hay como una especie de inquietud, de cierto rechazo también. No somos ni mucho menos todavía figuras completamente integradas, y es por esta cuestión, ¿no? Queda la cosa de, bueno, pero realmente ¿a qué se va esto? ¿Qué significado tiene? En el ámbito de la Iglesia pasa algo parecido. Cuando, por ejemplo, una persona acude a un consejero y no directamente a su pastor, se puede estar preguntando uno, bueno, ¿va al consejero porque el pastor no le está cubriendo? El propio consejero, de hecho, podría preguntar, ¿has acudido a tu pastor? ¿Lo has hablado primero con él? Pues porque estás asociado de alguna manera a ese rebaño, ¿no? Entonces se puede ver con suspicacia. De parte del pastor, por supuesto, podría haber la suspicacia de por qué esta persona no habla conmigo cuando forma parte de mi congregación y sin embargo busca un consejero externo. Y desde luego las razones que hay alrededor de esto pueden ser muchas, cada cual pues tendrá las suyas, ¿no? A veces en el contexto de la Iglesia no se ha hecho el mejor uso de la información y desgraciadamente, por ejemplo, pues a veces hablar con el pastor significaba que el pastor se lo contaba a la mujer del pastor se lo explicaba a las mujeres de la Iglesia para que oraran por la persona, que no digo que no se orara, pero desde luego se habían saltado ya unas cuantas cuestiones muy relevantes de secreto confesional en ese momento. Y resulta que para cuando llegaba el momento aquello era Vox Populi y la persona decía, bueno, ¿cómo se me va a ocurrir a mí volver a compartirle algo a un pastor? Claro que esto no es así en todos los sitios, ni seguramente lo es en la mayoría de las ocasiones. Pero el tema de guardar secretos sabemos que no es la asignatura mejor cubierta o aprobada por el ser humano en general. Y de esto no estamos exentos, lógicamente, los cristianos ni quienes ostentan una autoridad o una posibilidad de atender a personas en el ámbito pastoral. Por supuesto, pues los consejeros tampoco. Podríamos saltárnoslo también los psicólogos y los psiquiatras. Lo que pasa es que los psiquiatras y los psicólogos, por ejemplo, pues como los médicos, estamos sujetos a código profesional, además del ético que cada uno deberíamos tener, el estar colegiados y el saber que hay un placaje, eso ayuda y de alguna manera obliga a tener un extra de control en ciertas cosas. Es, de alguna manera, pues la joya de la corona, ¿no? Entonces, simplemente apunto esta anécdota como uno de los posibles elementos que a veces lleva a la gente a cuestionarse, ¿no? Hasta qué punto puede ser incluso seguro ya no solamente pedir ayuda, sino pedir ayuda pues a un profesional en particular o a alguna profesión asistencial o, en el ámbito de la Iglesia, como digo, al pastor o al consejero. La manera en la que llegamos también al ámbito de la consejería, de la pastoral o de la psicología, psiquiatría como profesionales en este caso es diverso también, ¿no? Generalmente, pues hombre, hay una distancia abismal entre lo que significa escoger una profesión, que es una cuestión más de elección, gustos y tal, vocacional hasta cierto punto, pues cuando uno está muy deseoso de desarrollar una profesión, pero en el ámbito de la Iglesia entendemos la vocación de una manera distinta, la entendemos como un llamamiento, la entendemos como algo a lo que Dios llama y llama de manera especial a algunas personas a cuidar de una manera, pues desde un liderazgo, como sería en el caso de un pastor,
en la consejería, pues desde un don por la misericordia, ¿no? Por el ponerse en el lugar del que sufre, por llorar con el que llora y reír con el que ríe, como muestra el Evangelio. En el caso del psiquiatra y del psicólogo, pues las vocaciones pueden ser distintas y no siempre la vocación es garantía de que el trabajo que se haga sea el más excelente, ni tampoco significa que si la persona no llegó allí por vocación o por elección, no vaya a hacer un buen trabajo. Me gustaría pensar que, por ejemplo, en mi caso, que como sabéis empecé estudiando ingeniería y no estudiando psicología, a pesar de eso puedo hacer un buen trabajo desde lo que luego ha sido pues la convicción de que llegué allí de una manera inesperada, pero me he quedado para intentar hacer el mejor trabajo y tomo mi trabajo también pues desde la alegría de poder ser útil, de ayudar y, como no, de procurar hacer las cosas de la mejor manera posible. Así que la vocación puede ser importante, puede ser un factor, pero no es el único factor. Y cuando algunos de nosotros ya para más vueltas resulta que, como decía el otro día, no es que intentamos mezclar las cosas, es que en nosotros las cosas están mezcladas y somos, además de psicólogos, cristianos. Y no solo en mi caso soy psicóloga y cristiana, sino que además atiendo a cristianos, pues con todo ese rebujo, como diríamos aquí en España, el asunto de la vocación y el asunto del llamamiento, la vocación secular en un sentido, humanamente hablando, y el llamamiento de que si Dios me ha puesto aquí, pues debe ser por algo que Él quiere hacer, al final le da un nuevo sentido también al ejercicio profesional. Así que no quiero enredarme, pero como veis, la cosa tiene muchas aristas, tiene muchas caras. Creo que merece la pena que nos tomemos el tiempo para analizarlo un poquito juntos y lo vamos a hacer aquí ahora, en este momento, empezando por lo secular, si os parece. Vamos a empezar por la figura del psiquiatra y el psicólogo. Esto difiere bastante de unos países a otros, ¿vale? Yo voy a hablar de, por ejemplo, la realidad que tenemos en España. No es muy diferente de la que hay en otros países en algunos factores, en otros seguramente sí que lo sea. Aquí en España, por ejemplo, desde luego, como en la mayoría de países, por supuesto nos dedicamos a la salud mental, pero en España, por ejemplo, el psiquiatra es médico y puede recetar medicinas. Esto es una diferencia sustancial respecto a la labor que hace el psicólogo. Yo, como psicóloga, no soy médico, no soy licenciada en medicina, para que se entienda, y mi profesión me permite intervenir en salud mental. Yo en este caso soy generalista sanitaria, de manera que, bueno, pues en su momento estudié un máster que me hacía especialista en clínica y salud, me especialicé en primeros auxilios psicológicos, en lo que tiene que ver con diagnóstico, por eso me dedico específicamente a esa parte en mi trabajo, y yo no puedo recetar medicamentos, por ejemplo. Si en algún momento, por ejemplo, un paciente mío necesita una cobertura también de tipo farmacológica, yo tengo que buscar o derivar o tener al menos referencias de personas que, siendo licenciados en medicina, pueden abordar de manera complementaria ese problema que yo estoy tratando desde una perspectiva farmacológica. Así que aquí en España, como en la mayoría de países, pues el psiquiatra, por ejemplo, es médico, claramente es licenciado en medicina en primer lugar, ha hecho la especialidad de psiquiatría. Algunos de ellos se han formado de manera muy clara y muy extensa en psicoterapia, de manera que no solo medican, sino que también podrían hacer psicoterapia. Lo que pasa es que cada vez más, por lo que menos aquí en España es lo que estamos viviendo, el psiquiatra se dedica más, digamos, a un enfoque puramente biomédico, más de la química del cerebro, por una parte, de la sintomatología que puede tratarse farmacológicamente, del ajuste de dosis, de lo que sería la psiquiatría dura, digamos, la que se trata en hospitales, en centros de internamiento y demás, pero cada vez más nos encontramos cierta ausencia de la figura del psiquiatra haciendo psicoterapia. Ya digo, muchos no porque no tengan la formación para hacerlo, que seguramente pues se han volcado en estudiar psicoterapia en algún momento, pero muchos escogen más bien desarrollar la profesión desde el ámbito puramente médico o farmacológico. Claro, el psicólogo en ese sentido esa elección no la tiene, es decir, el psicólogo está planteado en un contexto clínico para hacer psicoterapia, y en ese sentido es que muchas veces se insiste en que al abordaje de una problemática en un paciente, si tiene una parte farmacológica la lleva el psiquiatra, y si tiene una parte de acompañamiento o trabajo, digamos, en el comportamiento, pues esa es la que hace a través de la psicoterapia el terapeuta, en este caso el psicólogo, ¿vale? Pero
tenemos que darnos cuenta de que estamos cumpliendo funciones distintas, complementarias en el mejor de los casos. Desgraciadamente, a veces no hay toda la colaboración que nos gustaría por esas suspicacias de las que decía que hablábamos antes y que siguen estando ahí. Pero bueno, desde luego lo que es interesantísimo es ver que un psiquiatra en realidad tiene un potencial alucinante y deberíamos dejar de verle como el loquero. O sea, realmente nuestro cerebro enferma igual que enferma nuestro estómago, igual que enferman los pulmones o igual que se nos puede deteriorar un músculo. Necesitamos una persona que pueda trabajar con el cerebro de una determinada manera, como hace el neurólogo, en otros casos pues el psiquiatra abordándolo de una manera un poco distinta, pero en cualquiera de los ámbitos, desde luego, médicos que estén trabajando al servicio de las problemáticas en las cuales nuestro cerebro se puede ver comprometida. Un psiquiatra, además, al conocer de medicina, puede detectar problemáticas que quizá un psicólogo solamente puede intuir. Pongo un ejemplo muy concreto. A veces hay problemas depresivos que vienen por problemas de tiroides y el psicólogo pues bueno, puede tener una cierta intuición sobre eso, pero el que va verdaderamente a poder confirmar aquello va a ser un médico, sino un médico de atención primaria que conecte los puntos en ese sentido y que vea esa conexión, o un endocrino que lo valore y que lo compruebe a través de analíticas. Pues a veces puede ser el psiquiatra el que vea que por una parte ese paciente está teniendo una problemática de tiroides y que eso puede estar afectando el estado de ánimo. Ahí evidentemente la aportación que hace la medicina es absolutamente impagable. O sea, tenemos que seguir contando, por favor, con médicos. El psicólogo nunca vino a desplazar la figura del psiquiatra. De hecho, sigo abogando por una colaboración estrecha por los equipos médicos de manera multidisciplinar con quienes, bueno, pues no somos médicos, pero estamos trabajando en todo lo que significa el comportamiento de una manera amplia, como vamos a ver después. Así que ya vemos que el psiquiatra es médico, puede hacer psicoterapia cuando tiene formación y deseo de hacerlo, pero muchas veces no se está dando peso a ese enfoque psicoterapéutico, se está enfocando más desde la farmacología. Y claro, cuando alguien te manda al psiquiatra hoy en día, por ejemplo aquí en España, ya sabes que básicamente a lo que vas, muy posiblemente, va a ser a que la valoración se hace desde el punto de vista biomédico y a que se pone una medicación. Vamos a hablar entonces de cuáles son las funciones que cumple ahí el psicólogo. Claro, si el psiquiatra no está haciendo psicoterapia, se hace necesario que haya una asistencia psicológica en términos de psicoterapia y la produce pues, la persona formada para ello, que en este caso es el psicólogo. Los psicólogos son las personas que tienen, digamos, autorización para hacer psicoterapia y no de cualquier manera, cuidado. A día de hoy las leyes son muy claras en cuanto a que cualquiera que se considere un iluminado no se puede poner a aconsejar así por las buenas. La psicoterapia es algo serio. Dentro de la psicología hay muchas y diferentes escuelas que abordan la terapia de diferentes maneras. Cada psicólogo, en función de su formación, de sus intereses, sus inclinaciones, su propia personalidad, escoge en qué tipo de escuela psicológica se ve desarrollando su labor de una manera más clara, y desde luego nos tenemos que sujetar a colegio profesional, tenemos que estar colegiados, sujetarnos al código ético del psicólogo, tener muy claros cuáles son nuestros límites. El buen psicólogo, el buen profesional, tiene que saber identificar cuáles son los límites de su formación y de su profesión, y aunque tengamos que saber de psicofarmacología, no nos ponemos a decirle al paciente lo que tiene que tomar y cosas de este estilo, porque no es de lo que se trata. Zapatero a tus zapatos, ¿no? Suele decir el refrán castellano. Así que, dentro de las diferentes formas de abordar la psicoterapia, lógicamente el psicólogo tiene que decidir cuál encaja más también con lo que puede defender. Yo en mi caso, por ejemplo, que como sabéis vengo del campo de las ciencias, como decía antes, pues para mí una psicología que sea seria, que esté basada en el método científico, que proponga propuestas que sean replicables, que tengan un rigor, y pues para mí era muy importante, ¿no? Es algo que va además con mi forma de ser, con mi personalidad, con lo que puedo defender de manera sostenible, ¿no? Tengo que procurar además un enfoque que, bueno, dentro de que es una ciencia social y que por tanto tiene un corte humanista bastante claro, pues tampoco endiose al ser humano, tampoco lo coloque como si fuera Superman. Me cuesta mucho, evidentemente, identificarme con orientaciones extremadamente humanistas. Me costaría, por ejemplo, trabajar solo y exclusivamente desde el psicoanálisis. Hay muy buenas orientaciones de tipo psicoterapéutico que no tienen por qué ser de corte extremadamente científico, como la cognitivo-conductual que yo abordo. Por ejemplo, la terapia familiar sistémica es un estupendo
recurso que muchos terapeutas, incluso terapeutas cristianos, utilizan de manera absolutamente legítima y nada incompatible, por ejemplo, cuando nos preocupa el asunto de si encaja o no con la Biblia, con la palabra, ¿no? Así que dentro de la psicología, que es una ciencia social, funcionamos por hipótesis. Muchas de esas hipótesis pues constituyen teorías y nosotros lo que hacemos es trabajar desde hipótesis. No es una ciencia exacta, es una ciencia social, pero vamos trabajando con la persona, compartiéndole de qué posibles maneras podríamos abordar el asunto, sugiriéndole algunos cambios. No tomamos la decisión en nombre de ellos. A veces este abordaje psicoterapéutico se puede quedar corto y entonces necesitamos plantearle al paciente si no se ha cuestionado quizás si podría estar necesitando una medicación. A veces le explicamos en qué consistiría la medicación, ya que a veces pues desgraciadamente no siempre se explica por parte del profesional médico en qué consiste lo que está sucediendo, y en ese caso las colaboraciones suelen ser la mejor manera de colaborar y de abordarlo, ¿no? Entonces, normalmente en esos casos el psicólogo hace la sugerencia de que la persona acuda a su centro de salud, el médico de atención primaria le recibe. Esa persona desde atención primaria puede o bien recibir la medicación, si es una medicación sencillita de dar, muchas veces la están dando los médicos de atención primaria en el centro de salud. En ocasiones, si aquello desborda al médico de familia, lo que hace es generar una consulta con el especialista, nos envían al servicio de salud mental. Allí quien nos recibe es el psiquiatra, y el psiquiatra evalúa y valora si lo que esta persona necesita pues pueda ser un antidepresivo, o a lo mejor algún tipo de ansiolítico o algo más complejo, pues porque su casuística y porque su sintomatología sea compleja. Imaginémonos, por ejemplo, una persona que tiene desconexiones de la realidad, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esa persona, si está desconectando de la realidad, ahí estamos hablando de cuestiones bastante complejas, ¿vale? Estamos hablando de sintomatología mayor, que requiere otras cosas, requiere mucho cuidado porque estamos hablando de psicosis y no solamente de neurosis o de problemas de ajuste de la vida cotidiana. En esos casos donde hay esquizofrenias, trastornos bipolares y cosas de este estilo, es imprescindible que haya un médico psiquiatra y posiblemente una medicación crónica. Y el psicólogo no tiene nada que hacer en esos casos más que acompañar buenamente como puede a la familia y al paciente si se deja, hasta que aquello no empiece a hacer efecto. O sea, muchas veces lo vemos ahí bastante limitado. Estoy viendo algunas preguntas que voy a ir respondiendo. Voy a empezar por esta última y luego voy a abordar la otra, no se me olvida. Esta última que me hacéis es: ¿cuál es la línea psicológica que mejor crees que va con la Biblia y la vida cristiana? Yo escogí, como digo, en su momento la que tiene que ver más con un enfoque científico, la cognitivo-conductual. La sistémica también está bastante bien compatibilizada, en ese sentido no da un choque brutal con el contenido bíblico ni muchísimo menos. Como en todas las cosas, pues hay que examinarlo todo y retenerlo bueno y analizar lo mejor posible cada cosa para no equivocarnos, ¿no? Y no errar. Pero lo elegí por una razón muy concreta, ya no solamente porque iba con mi personalidad, sino porque pienso, si hay una verdad y la verdad está ahí, la Biblia habla de la verdad, la Biblia es verdad, por supuesto, pero también hay verdad fuera de la Biblia, y a esa verdad a veces accedemos pues por ciertas metodologías que en este caso, pues en la metodología científica ha ayudado al ser humano a aproximarse y descubrir ciertas verdades que estaban ahí, pero que necesitaban ser identificadas. Y esto pasa en todos los campos. Pasa en la medicina, y siempre pongo el mismo ejemplo, para saber cómo funciona un páncreas y cómo funciona la segregación de insulina, y qué pasa en una diabetes cuando la insulina no es suficiente y por tanto la persona está luchando con su glucosa en sangre, y pasa pues con lo que tiene que ver con una depresión, con el estado de ánimo, con cómo gestionamos bien, mal o regular el estrés, la ansiedad y la depresión, y todo eso se puede hacer mediante una aproximación científica. Luego, los cristianos, en un sentido, como amantes de la verdad, deberíamos ser los primeros enamorados de todo un procedimiento que nos lleve a descubrir verdades que están ahí, que quizá no están desarrolladas en el texto bíblico, porque el texto bíblico no nos dice cómo funciona el páncreas,
pero sí que nos habla de cosas que son perfectamente compatibles con esas otras verdades que la ciencia descubre. Entonces, para mí es muy sencillo en un aspecto, siendo que hablamos de verdades, en todo caso, poder seguir asimilando pues las verdades que me aporta la Biblia, a las que no se accede de manera científica, sino que es por fe y no por vista, pero luego hay otras a las que seguimos accediendo por vista, a través de nuestros sentidos, del estudio, pues porque son recursos que el Señor nos ha dado. Planteabais antes, por ejemplo, qué sucede en el caso de, imaginaros, pues una familia que está viviendo pues el acompañamiento o está necesitando, mejor dicho, un acompañamiento en una situación en la que, bueno, pues hay un hijo que ha tomado la determinación de vivir su sexualidad de una determinada manera, que a lo mejor no encaja con la que sus padres tienen. Eso genera una serie de conflictos a veces en la familia, genera conflictos internos que pueden no saberse manejar, y una persona puede decidir que necesita un acompañamiento. Mientras no se esté enfocando esto como si fuera una enfermedad, que tristemente hace muchos años así se enfocaba la homosexualidad y otras cosas, la enfermedad no es la manera de dialogar con estos temas. Para empezar, hablamos de una orientación sexual que muchas veces la persona no escoge, simplemente la tiene, la vive, decide si la practica o no la practica. Esa decisión va en base también a otros factores como sus creencias, que no tienen por qué coincidir con la de sus padres, porque el hecho de que uno nazca en una familia cristiana no te convierte en cristiano, igual que nacer en un aeropuerto no te convierte en un avión. Entonces, no mezclemos las cosas, ¿no? ¿Qué sucede cuando, precisamente por esos conflictos que se pueden generar en casa, cuando la situación descoloca? Pues esa parte, o bien los padres, o bien los hijos, o quien sea, necesitan un acompañamiento. Claro, a veces resulta difícil buscar un acompañamiento con el que todos estén satisfechos, y de hecho a veces no puede ser el mismo terapeuta, porque no atiendes de la misma manera las necesidades de unos o de otros. Si resulta que, por ejemplo, esos padres que son cristianos necesitan a alguien que pueda entender por qué para ellos es tan importante su fe, pues lógicamente van a buscar seguramente a alguien que pueda escucharles y entenderles y conectar con la vivencia tal y como ellos la están expresando. Eso no significa que ese terapeuta o ese psiquiatra, tampoco creo que ese tema de acompañamiento fuera llevable al psiquiatra así por las buenas, sería probablemente un psicólogo, pues ese psicólogo no tiene por qué ser la persona idónea para acompañar a su hijo. Es más, pudiera ocurrir que su hijo, efectivamente por eso, requiera de alguien distinto, requiera a alguien más, necesite a alguien que más bien esté alineado con sus propios principios. En general, yo creo que toda persona busca como mínimo que el terapeuta o que la persona que le va a atender, le entienda, no le juzgue, pueda de alguna manera conectar. Y yo de todas formas he vivido los dos aspectos, o sea, sé y me consta que hay familias cristianas, por ejemplo, que han buscado un terapeuta cristiano y que luego no han tenido problema en conectar, reunirse con el terapeuta de su hijo o hija, que les estaba atendiendo a esos hijos o hijas de una manera distinta, y simplemente ambos terapeutas han sido súper coherentes en la manera de acompañar, que no estamos ni para dar la razón ni para no darla. Esa persona está sufriendo, la acompañamos, le hacemos preguntas, la acompañamos en sus reflexiones, procuramos que haya un entendimiento. No se trata de hacer ni juicios de valor, ni cuestiones, no, porque son cuestiones de conciencia que uno en todo caso plantea delante de Dios cuando Dios forma parte de su vida y de su ecuación. Y tanta gente, pues Dios, como yo decía en otro directo hace unos días, no pinta nada en la vida de esa persona porque así lo ha decidido la persona, y todo lo demás le resulta irrelevante. No le podemos pedir a una persona que no tiene a Dios en su vida ni lo considera importante que Dios esté primero, todo lo demás después, y que su vida refleje algo que realmente sus valores no están recogiendo, ¿no? Entonces, creo que la persona tiene que conectar de alguna manera con quien le atiende, con quien le escucha. Si se trabaja bien desde un plano y desde el otro, puede haber una colaboración perfectamente razonable. Y nosotros no estamos para erigirnos como jueces de absolutamente nada. Estamos para escuchar, estamos para dolernos con el que se duele, para intentar buscar maneras de entendimiento en lo que hay entendimiento y en lo que no lo hay, para ver cómo se coexiste sin arrancarse los pelos y sin morderse la yugular. Entonces ese sería el papel, difícil muchas veces, yo lo entiendo, de desarrollar cuando nos tocan situaciones de este estilo, ¿vale? De todas formas, yo alguna vez también he argumentado que me parece que todo profesional, sea de un lado o sea de otro, tiene que seguir teniendo la posibilidad de argumentar cierta objeción de conciencia si no se siente capaz de acompañar a una persona en determinada circunstancia. Voy a quitar el tema sexual y pongo otro tema para que se vea, por ejemplo. Imaginaros que una persona pretende que un psicólogo
pues antiaborto acompañe a una mujer que lo que quiere después de abortar es que alguien le diga que no ha pasado nada y que todo está bien y que le ayude a sentirse bien con lo que ha sucedido y ya está. Pues pudiera ocurrir que por objeción de conciencia ese profesional no se sienta capaz de poder acompañar en la línea que esa persona quiere, le podrá acompañar de una manera distinta. O qué sucede, por ejemplo, pues cuando una pareja cristiana se está encontrando con problemáticas de pareja, quieren evitar en la medida de lo posible el divorcio, pero determinados terapeutas que no tienen por qué defender necesariamente el matrimonio, pues a lo mejor lo que le van a proponer a favor de su salud mental es que se divorcien cuanto antes, y eso no es la solución que ellos están buscando. Ellos están buscando a alguien que les ayude a pelear por su matrimonio en el buen sentido de la palabra pelear, ¿no? Entonces, qué bueno sería que cada persona pudiera argumentar pues a favor de una objeción de conciencia saludable y que no haya que poner a nadie contra la pared, contra las cuerdas, y tampoco a los profesionales, que tristemente a veces se nos utiliza y se nos pone contra las cuerdas por cuestiones partidistas, de agenda, de ideología, que es la nueva religión del momento, ¿no? Vuelvo a lo que estábamos, espero haber podido responder las preguntas que me hacíais. Ahora, estaba hablando en definitiva de lo importante y de lo interesante que es el colaborar, ¿no? El colaborar desde el punto de vista del psicólogo y el psiquiatra y al revés. Pero ahora quiero hablar, por otro lado, de lo que es la función del pastor y del consejero dentro de la Iglesia y las posibles colaboraciones que luego se pueden producir entre los dos ámbitos, ¿vale? El secular y el eclesial. Así que hasta ahora he abordado la parte secular para que no nos perdamos. Ahora me dedico a abordar la parte eclesial. En el ámbito de la Iglesia voy a empezar por las cosas que tenemos en común. Cuando miramos la figura del pastor y del consejero, es que ambos evidentemente se dedican a cuidar almas, en definitiva, ¿no? Se dedican a cuidar personas. Siempre me ha costado mucho diferenciar las cuestiones del alma y lo emocional, psicológico, porque creo que todo está tan ligado, lo tenemos ubicado ahí en el cerebro, aunque la Biblia muchas veces habla del corazón. Pero en el cerebro tenemos todo esto ahí tan intrincado, tan ligado. Vemos una persona, por ejemplo, con demencia severa, ya muy avanzada, y nos damos cuenta de que lo que está dañado es su cerebro, pero también queda dañada, pues en parte su espiritualidad, queda dañada su emocionalidad, por supuesto la parte cognitiva, la parte comportamental, desde los síntomas más fisiológicos como los temblores al comportamiento pues ajustado o adaptado pues a las reglas, por ejemplo, convencionales de educación, o el cómo nos portamos en la mesa o cómo nos vestimos. Nos vemos a veces con comportamientos estrafalarios porque al final, cuando el cerebro queda tocado, todo queda tocado de alguna manera, ¿no? Entonces digo, sin volvernos locos con diferenciar entre la parte psicológica, espiritual y tal, desde luego el alma, la persona, lo que la persona es más allá de su cuerpo, de lo cual la Biblia habla evidentemente, bueno, pues las personas que lo cuidan de una manera especial son los pastores y los consejeros. Todos en un sentido, todos los cristianos, como parte de un mismo cuerpo, como parte del cuerpo que es la Iglesia, estamos llamados a cuidar unos de otros. Entonces hay un sentido pastoral que afecta a todos los que somos cristianos y que nos llama a estar pendientes del otro. Cuando miramos en Génesis aquella famosa historia entre Caín y Abel y Dios le pregunta a Caín ¿dónde está tu hermano? Y él dice ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Pues la pregunta tenía una respuesta muy clara. Efectivamente, pues claro que eres guardián de tu hermano, por eso te estoy preguntando. Entonces, eso aplica a nosotros a día de hoy, o sea, como un cuerpo somos personas que debemos cuidarnos unos a otros y procurar que todos estemos lo mejor posible. Se nos llama a llorar con el que llora y a reír con el que ríe, insisto. Y en ese sentido, lo que pasa es que sí que es verdad que hay personas que tienen un llamamiento extra, un llamamiento todavía más claro, más directo, más personal, a que su función particular en la Iglesia, en ese cuerpo, pues sea esa, la del cuidado de la grey, la del cuidado de ese rebaño. Nos ocupamos de ese rebaño de manera comunitaria. Cuando la persona es pastor, lo que hace es eso, lo que haría un pastor con un rebaño de ovejas, en definitiva. Nos vale ahí la metáfora o la comparación en este caso para entender mejor esa función. Y pues esa oveja forma parte, como digo, de un rebaño. Ese pastor conoce a sus ovejas, las ovejas le conocen, se supone que, bueno, pues hay una relación más estrecha. No solamente se habla con el pastor para una cosita puntual, el pastor está pues más o menos al corriente de cómo funcionan sus ovejas y de qué les está pasando un poquito a cada una y las acompaña a cada una pues de manera
precisa, en la medida de lo posible, ajustada a la necesidad de cada cual, y como hace Dios con nosotros, pues a cada uno conforme a nuestra necesidad. Es Dios el que dota en ese sentido de la capacitación. Por supuesto hay una preparación que puede humanamente desarrollarse, ¿no?, para esa pastoral, cosas que sabemos acerca de la pastoral que pueden estudiarse en un seminario, en una formación bíblica, en un ámbito de este tipo, pero principalmente es Dios el que otorga la capacidad y la inclinación, la capacitación, porque no nos manda a ningún sitio para el que no nos capacite, de poder cubrir al rebaño. Yo no soy pastor, pero admiro la capacidad que esas personas han recibido de parte de Dios para poder cuidarnos a los que formamos parte del rebaño, ¿no? Eso es una diferencia importante respecto a la consejería, porque el consejero, digamos, es una figura no necesariamente ligada a una iglesia local única y en particular, aunque hay iglesias locales que tienen su propio equipo de consejería y que se dedican específicamente del cuidado de los miembros y llegan donde muchas veces pues el pastor solo no puede llegar, de manera que hay una coordinación bastante importante e interesante entre la pastoral y la consejería, y entre todos ejercitan esa pastoral para alcanzar sobre todo a congregaciones que son bastante grandes, pero hay servicios y equipos y personas que desarrollan la consejería que aquí no está estructurada en España como en otros lugares, por ejemplo Estados Unidos, en las que hay facultades, escuelas, incluso en las que se estudia esto de manera mucho más reglada, ¿no? Incluso hay facultades o universidades que trabajan en este sentido. Aquí, por ejemplo, un consejero puede ser una figura que, aunque es miembro de una iglesia local, a lo mejor no está desarrollando la consejería únicamente en su iglesia local, sino que es conocida por otras personas de otras iglesias como alguien que puede dar un buen consejo bíblicamente sustentado en un momento dado acerca de un tema concreto por el que se le pide una ayuda, ¿vale? Entonces, imaginaros pues aquí en Madrid una persona que forma parte de la iglesia tal, situada en la calle cual, pero que aquí en Madrid pues más o menos todos sabemos, todos los cristianos evangélicos de la zona sabemos que esa persona en un momento dado puede ser una persona que orienta bien a matrimonios o que bíblicamente hablando es alguien sólido, que ha recibido una formación, que se ha empapado de aquello y que cuando se le pide una opinión pues no te la va a dar desde la psicología, no te la va a dar desde la psiquiatría, no te la da porque sea el pastor de tu iglesia, te la proporciona porque se ha formado bíblicamente en cómo responder ante determinadas eventualidades que un cristiano pues se encuentra a lo largo de su trayecto de vida, de su peregrinaje aquí. Entonces, como vemos, el psicólogo y el psiquiatra, que antes mencionábamos, están trabajando desde su formación secular, desde su profesión. En este caso, lo pastoral y lo que tiene que ver con la consejería, su base es Biblia. Es decir, cuando tú vas a una oficina de consejería o un despacho con un consejero, ese consejero va a utilizar como recurso la Biblia y no te va a estar hablando de teorías psicológicas. A lo mejor resulta que si ese consejero también es psicólogo, pero eminentemente está funcionando como consejero, te va a decir, mira, desde la consejería bíblica, esto es lo que la Biblia plantea para una situación como la que tú me comentas. Eso sí, también te cuento que si quieres saber lo que la ciencia a día de hoy, la ciencia psicológica, explica, cuenta acerca de estas situaciones y que además no choca con la palabra, te puedo explicar esto y esto. A la inversa nos pasa a los que somos psicólogos, cristianos también, y encima atendemos a personas cristianas. El que viene a mi consulta no viene a hacer consejería bíblica. El que viene a mi consulta viene a que yo haga una valoración de lo que está sucediendo, un acompañamiento en base a lo que conozco de la psicología, pero cuando esa persona es cristiana y me dice, oye, por cierto, ¿y esto que tú me estás sugiriendo, cómo casa con la Biblia? Entonces yo, que tengo que tener conocimiento, evidentemente, ya no solamente porque haya un cristiano que me puede preguntar o muchos cristianos que me pueden preguntar, es que yo como creyente tengo una responsabilidad de analizarlo todo a la luz de la palabra, examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces yo debo haberme podido poner frente a la palabra a saber si lo que estoy estudiando y descubriendo a través de la psicología casa, no casa o qué pasa ahí. A veces pongo pues diferentes ejemplos, ¿no? Pues si yo le recomiendo a una persona acerca de la asertividad y me dice, bueno, pero esto como cristiano ¿encaja o no encaja? Yo le tengo que poder explicar, oye, tú sabes que la Biblia habla de que tenemos que ser como hijos de luz, personas que
por una parte somos honestas, por otra parte somos justas y que por otra parte desarrollamos el amor, que es el vínculo perfecto. Cuando una persona reúne esas tres cosas, lo que está siendo es asertiva. Jesús era la figura más asertiva que te vas a encontrar sobre la faz de la tierra, porque nunca renunció ni a la verdad ni a la justicia para mostrar amor, pero tampoco renunció al amor para mostrar la verdad del Evangelio y la justicia de Dios, por otro lado, ¿no? Así que cuando un psicólogo sabe de Biblia, aunque no esté haciendo consejería en su lugar de trabajo, esa persona que viene y que le ha elegido porque es cristiano y que en algún momento necesita conectar lo que el psicólogo le está diciendo desde la psicología con su fe porque es relevante, hombre, yo creo que todo psicólogo cristiano debería estar preparado para, aunque no sea consejero, al menos tener la convicción de que lo que está sugiriendo es algo que no se pega de tortas con la fe del paciente, ¿vale? Entonces, veis que la cosa muchas veces no es que digamos, hacemos el esfuerzo de mezclarla, sino que es que ya aparece mezclada, es que hay cosas que se dan de manera simultánea, por ejemplo, como en estos casos que os estoy comentando. Cuando entonces yo quiero ser orientado de una manera bíblica, lógicamente pues escojo una figura, sea el pastor o sea el consejero, que me pueda orientar de esa manera. El formato externo a veces de una sesión de consejería suele tener un aspecto bastante similar a lo que sería una consulta de psicología. Por eso muchas veces la cosa se confunde. De hecho, me consta que muchos consejeros, por ejemplo, pues han adoptado estilos de entrevista parecidos a los que usamos los psicólogos. Mucho ojo, eso sí, con utilizar herramientas psicológicas tipo test y cosas así, que no está permitido por colegio profesional que las pasen personas que no sean licenciados, colegiados en psicología, porque un test lo puede pasar cualquiera, pero el test no vale así per se como números y ya está un perfil y digo ahora de repente pues sí, esta persona es narcisista, esta persona es cual. No, lo que nosotros obtenemos como información de un test psicológico tiene que ser interpretado a la luz de un cuerpo de conocimientos que te da la disciplina que has estudiado, a la luz de entrevistas que le has hecho a esa persona, y el profesional tiene que tener un conocimiento profundo de la psicopatología y de la psicología normal, general, sin patología, no clínica, para poder examinar y corregir adecuadamente o interpretar los resultados de un test. Así que mucho cuidado, porque a veces lo que sí que se ha producido han sido intrusismos, que este es el gran dilema, ¿no? A veces pues psicólogos que se pueden meter en el terreno de la pastoral o que no aconsejan a sus pacientes cristianos que hablen con sus pastores, que creo que eso es una práctica tremendamente saludable. Es algo que yo suelo preguntar con frecuencia: oye, cuando hay un tema espiritual, ¿esto lo habéis hablado con el pastor? ¿Estáis en una crisis matrimonial? ¿Os está asesorando el equipo pastoral de la iglesia? ¿Estáis en contacto con consejeros bíblicos que os puedan de alguna manera asesorar? Yo creo que esto es importante, ¿no? Entonces, de la misma forma, también creo que es una práctica útil y recomendable que cuando una persona solo está hablando con el consejero pero no está hablando con su pastor, animemos a que, hombre, salvo que esté sucediendo algo salvaje en la iglesia y el pastor esté en una situación de extrema gravedad, de disciplina o de lo que sea, hombre, animemos a la persona que forma parte de un rebaño a no puentear al pastor e irse a hablar con el consejero, pues porque en el fondo no quiere desarrollar esa vulnerabilidad con la persona a la que al final está referenciado por su iglesia local, ¿no? Creo que los pastores están ahí para algo. Es verdad que muchas veces se ha hecho una mala praxis, pero la mala praxis la puede hacer cualquiera, también el profesional. Lo que tenemos que hacer es hacer las cosas en conciencia, el pastor, el feligrés, el que escucha la confesión de alguien que te la cuenta en confianza y no es para que tú se la expliques al vecino porque así oramos juntos. Este tipo de cosas que sabemos que a veces pasan en este pequeño pueblo tan feliz que somos, que a veces en vez de parecer hermanos parecemos primos, ¿no? Y parece que cada uno hace las cosas un poco a su manera. Creo que es importante entonces que a ser posible, oye, pues se hable con el pastor, que al final es el que lleva al rebaño hacia el sitio entendemos mejor. Por otra parte, por supuesto, pues si hay un consejero, alguien que te puede orientar, pues qué bueno es. En la multitud de consejos a veces está la sabiduría, si son personas que realmente tienen temor de Dios y te pueden asesorar bien. A veces esos pastores o consejeros se van a dar cuenta de que hay algo ahí que huele a psicopatología y que se les escapa de las manos, y cada vez hay más pastores que, entendiendo la función que cumplimos psicólogos y psiquiatras, pues entran en colaboración con nosotros y nos dicen: oye, a mí esto me huele a depresión, se me va de las manos. ¿Lo puedes valorar? Y a lo mejor el psicólogo o el psiquiatra lo valora,
no ve que haya depresión y se continúa como se inició, otras veces sí, y entonces tenemos que aportar de nuestro cuerpo de conocimientos a la intervención que se está haciendo, y sigo de verdad pensando que todo lo que se puede hacer en términos colaborativos correctos es fantástico. Es que al final el primer beneficiado lógicamente es la persona que sufre, y para eso estamos. Ahí es donde se supone que más que estar cada uno defendiendo su parcelita, lo que tendríamos que buscar es el beneficio principal del paciente o de la persona que sufre ahí, ¿no? Sí que he visto en ocasiones bastante atrevimiento, porque, a ver, consejero no es el que dice que es consejero, de la misma manera que el que es psicólogo no dice que es psicólogo y ya eso le convierte en psicólogo. A mí me hace gracia cuando a veces escucho a gente, sí, yo es que soy muy psicólogo, o yo soy muy psicóloga. A mí me da un miedo eso que para qué, ¿no? Porque me parece un atrevimiento. Ya no solo porque yo he estudiado un número de años o el otro ha estudiado un número de años y el que no ha estudiado absolutamente nada, pues que venga simplemente porque tiene una intuición a decir, pues yo es que estoy interesado en esto, así que me voy a meter en esto y aprovecho el contexto de la iglesia para que me den un despachito, ¿no? Que esto a veces también lo he visto. Eso es un atrevimiento, porque es que además esa persona desde luego no está manifestando ninguna clase de discernimiento ni de sabiduría. Aquí no estamos jugando a las casitas, aquí estamos tratando con personas y eso es muy serio. No os imagináis cuánto daño se puede hacer desde un consejo mal dado. De hecho, me niego a aconsejar. Os digo, yo lo que puedo hacer con el paciente es examinar las opciones, verlas juntos, procurar que tenga la información al máximo, hacerle las mejores preguntas posibles, pero yo no puedo tomar la decisión por esa persona. Si acierto, fantástico, y si no, que lo paga ella. El tema del aconsejamiento, de la consejería, es un tema muy delicado, ¿no? Entonces, a veces te encuentras gente que no está formada de ninguna manera, que desde luego se llaman consejeros bíblicos algunos, pues porque cogen la Biblia y de repente te mezclan las churras con las merinas y no tiene nada que ver lo uno con lo otro, y dices, o sea, que ni formación secular ni formación bíblica tampoco, porque me lo estás abordando desde una manera de explicarlo que no tiene ningún sentido con el contexto en el que ese texto está inmerso, ni otra serie de cosas, ¿no? Que encima además, como son... Algunos se proclaman o se autoproclaman como tan bíblicos, y soy bíblico porque hago ascos a cualquier fuente de verdad que no sea puramente la palabra. Entonces la psicología no tiene nada que decirme, la biología no tiene nada que decirme, la medicina no tiene nada que decirme. Pues entonces no solo ignoro lo que la ciencia del comportamiento dice, sino que además la ataco sistemáticamente y, ya digo, me autoerijo como el sabio o el gurú, ¿no? Extremos, desde luego, los puede haber en todas partes. Los puede haber en la psiquiatría, en la psicología, en la pastoral, en la consejería, pero es que desgraciadamente cuando muchas de estas cosas encima se hacen en nombre de Dios o con la Biblia en la mano, a mí particularmente me da un miedito importante. Yo particularmente hace muchos años que me dedico, por ejemplo, a dar conferencias. Participo desde hace unos años en el Ministerio de Enseñanza de mi iglesia y os digo, a mí no me suelen temblar las piernas cuando tengo que dar una charla delante de quien sea sobre psicología, pero creo que tenemos una tremenda responsabilidad cuando lo que estamos compartiendo es la palabra. Y me da miedo, y me da responsabilidad, y me da pavor, y ya digo, no tengo por qué ser ejemplo de nada, pero os digo, como creyente creo que no estamos jugando. Creo que es tremendamente imprudente a veces, como digo, autoerigirse como lo que no se es, simplemente ignorar la importancia de la formación, porque total, el espíritu ya me dirá lo que tenga que decir. Un momentito. El espíritu siempre te va a llevar a la palabra, y desde luego la sabiduría humana no sustituye a la sabiduría divina, nada más faltaba, pero el Señor nos ha dado un cerebro y capacidad para aprender, para escuchar, para investigar, para sacar conclusiones, y todo eso puesto a servicio del Evangelio es fantástico. O sea, insisto, los creyentes tenemos que ser amigos de la verdad, amigos de la ciencia y no fanatizados, ¿vale? Así que tanto el consejero bien formado bíblicamente como un pastor bien formado bíblicamente, y que ambos están respondiendo a ese llamado, a esa vocación de parte de Dios para asistir a otros que están en dificultad, van a hacer un trabajo magnífico. Ahora, ¿cómo tomo yo la decisión? Era un poco la pregunta, y espero que con este recorrido que he podido ir haciendo desde la parte secular, la parte eclesial y cómo a veces conectan las unas con las otras, podamos respondernos esa pregunta ya un poco para terminar, ¿no? Si lo que la persona está buscando es un aconsejamiento bíblico, está claro que hay dos figuras en las que lo va a encontrar muy claramente, que es el pastor y el consejero, y ¿podría encontrarlo en un psiquiatra o en un psicólogo? Si no son cristianos y esas personas además no están abiertas a que aquel tema pueda surgir en la sesión, pues en un psicólogo o en un psiquiatra no lo va a encontrar. Entonces,
Está claro que no. Pretender que el terapeuta, si no es cristiano, te dé pautas cristianas, pues es que es tontería. Por eso muchas veces muchos cristianos se han abstenido de pedir ayuda psicológica porque han entendido que lo que ese psicólogo les podía orientar no tenía ninguna base sólida en la Biblia, desde luego, ni por aproximación ni de ninguna clase, ¿no? Si resulta que ahora empieza a haber figuras más públicas, quizá por las redes sociales simplemente, que son psicólogos o psiquiatras, que no es que utilizan la sesión para llevar a gente no creyente hacia el Evangelio, porque eso sería proselitismo, pero que atienden, como me pasa a mí, a multitud de personas cristianas que no solamente quieren que les cuentes desde tu profesión, sino que además te dicen, oye, y como creyente, ¿tú qué piensas? Bueno, desde un contexto en el que paciente cristiano, terapeuta cristiano se encuentran y esa conversación sale de manera natural, no tiene por qué haber ningún problema porque tú no te estás llevando al paciente a ningún sitio donde esa persona no esté ya. Eso no es proselitismo, creo que tenemos que distinguirlo, ¿vale? Entonces, claro, empieza a haber personas dentro de la iglesia que hablan con el pastor, hablan con el consejero y por si acaso hubiera algo que psicológicamente se nos esté escapando, dicen, oye, pues ahora que conozco de una persona o de un señor o de una chica que resulta que es psicóloga y además cristiana y atiende a cristianos, pues voy a aprovechar y pregunto. O este psiquiatra, que además es un psiquiatra que me consta que tiene una formación excelente en medicina, pero además es evangélico, además es cristiano, oye, pues le voy a preguntar. Y eso me parece que es legítimo. Y creo que a veces desde dentro de la iglesia se está confundiendo el ir a un psicólogo que es cristiano o a un cristiano que es psicólogo con ir a cualquier clase de psicólogo que nunca te va a orientar en la línea bíblica. Entonces, yo entiendo las reticencias que muchos cristianos pueden tener desde cierto desconocimiento, pero creo que cuando estas cosas las estamos explicando, espero como las estamos explicando esta tarde, se pueden entender mejor y nos puede ayudar también a entenderlo mejor. Yo suelo explicar que en su momento, en una de las épocas más complejas de mi vida, que fue cuando tuvimos que vivir una situación en casa bastante delicada de separación matrimonial, tuve la bendición y el privilegio, pero bendición principalmente porque lo entiendo como un regalo de Dios, de haber tenido acompañamiento pastoral de las personas que estaban con nosotros como pastores de la iglesia, tener personas en mi vida que siendo consejeros bíblicos pues también me aportaron su grano de arena en ese sentido muy claramente, y de cada cual de ellos de verdad retengo frases que sé que voy a guardar hasta el día que me muera, a no ser que tenga demencia antes y se me escurran, ¿no? Pero de esas frases que atesoras porque te las está diciendo el pastor de tu iglesia, que conoce tu situación y que como pastor de ese rebaño del que tú formas parte te quiere y quiere lo mejor para ti, de ese consejero que quizá no es pastor de tu iglesia, pero que atiende esa explicación de lo que le planteas, se solidariza contigo, lo escucha, abre la Biblia contigo, ora contigo, te expresa lo que quizá debes recordar del texto bíblico, lo que te puede ser de ánimo y de apoyo en este momento, lo que te da guía para orientar tu comportamiento en lo sucesivo. He tenido compañeros no cristianos que en ese tramo también me han podido acompañar con lo que ellos conocían, con lo que buenamente me podían aportar desde la profesión. Algunos psiquiatras también, no porque necesariamente vas a buscar la consulta, sino que bueno, yo siendo psicóloga en el mundo que me muevo, pues también hay psicólogos y psiquiatras que te dan tu opinión, la opinión de ellos en ese momento, ¿no? Desde el punto de vista profesional, pero atesoro especialmente, porque tengo muchos colegas que son psicólogos y cristianos que atienden a cristianos, además también en consejería, que lo que me proporcionaban era una visión tremendamente amplia, bien engranada, que de nuevo pues me ha dejado perlas para recordar en mi vida y que yo además puedo compartir también a veces con pacientes que viven situaciones similares, ¿no? Entonces, vamos a ser en ese sentido lo más coherentes posible, ¿no? Desde un conocimiento como lo que estamos hablando esta tarde, desde una reflexión, cada cual también, analizando un poco cuál es la necesidad que necesitamos cubrir, pues oye, estas son las opciones que tenemos delante y quizá otras que no hemos mencionado, pero principalmente en salud mental y salud del alma y malestar psicológico, emocional, espiritual, pues estamos viviendo esto. Vamos entonces a ver qué figura podría, pero no son excluyentes entre sí, ¿no? Las figuras pueden ser tremendamente complementarias y desde esa colaboración saludable podemos hacer mucho bien. O sea, yo soy consciente de que tengo una deuda de gratitud, de verdad, con
los 4 tipos de personas, o sea, y algunos de ellos, ya digo, en el ámbito secular y otros en el ámbito cristiano, pero de cada uno de ellos he podido recibir tanto y tan bueno, y sé por otra parte, y eso es bíblico, que todo lo bueno viene de Dios. Incluso aunque venga de una persona que tú dices, no, pero no es cristiana, lo que te dé, no siempre lo que te da una persona no cristiana es malo, qué tontería. ¿Cuántas veces, de hecho, un cristiano te puede estar sacando sapos y culebras por la boca y desde luego no haciendo buen uso de su cristianismo? Ya está bien de ser en este sentido tan tendenciosos, ¿no? Lo que la teología habla como gracia natural, la capacidad que muchos no cristianos tienen para perdonar, a veces infinitamente superior que la que parece que tienen algunos cristianos que siguen manteniendo sus cuitas y sus problemáticas de iglesia con otros cristianos hasta que se mueren, ¿no? Y aquello no se resuelve. Entonces, Dios puede estar regalándome cosas increíbles a través de gente creyente y no creyente. Yo estoy llamado responsablemente a aprender a filtrar todo eso desde el punto de vista de la palabra, si soy cristiano, desde el punto de vista del sentido común, si no lo soy, pero en cualquiera de los casos, no tragar simplemente como consumidores de material psicológico, psiquiátrico, de redes sociales, de consejería o de lo que sea, sin hacer un análisis. Estamos llamados a ser críticos, a analizarlo todo y como cristianos, qué duda cabe. Pero insisto, algunas de las personas con las que tengo una mayor deuda de gratitud no son cristianas. Y sin embargo creo que fueron herramientas que Dios utilizó en un momento dado para hacer un servicio a mi vida que nunca tendré la capacidad de pagar, desde luego, ni con dinero, ni con servicios, ni con actitudes. Hay cosas que no se pagan y son regalos en forma de personas de carne y hueso que Dios de verdad pone en nuestro camino para acompañarnos, para aconsejarnos y para hacernos bien. Así que quiero animaros a que podáis revisar este material, lo voy a dejar grabado. Si os ha gustado y creéis que puede ayudar a alguien, por favor, compartidlo, ponedlo en vuestras stories, generad comentarios si queréis hacerlo, intercambios de opiniones, impresiones. Os agradezco un montón que hayáis podido estar colaborando también con los comentarios y voy a hacer como suelo también animándoos a que podáis visitar la página web. Al suscribiros, como dije la semana pasada, tenéis ahí la posibilidad de descargar una porción gratuita del libro Psicología del Cambio, del que la semana que viene vamos a seguir hablando. Voy a estar hablando de qué hacemos con lo que tenemos en nuestra mochila, cómo lo descubrimos y cómo hacemos el mejor uso de ello para sacarle provecho a lo que tenemos en el momento presente. Os recomiendo también visitar la página paraquenosvayabien.com. Ahí vais a tener un montón de material en el que estoy reflexionando de manera todavía más profunda sobre los asuntos de psicología, de fe cristiana también, cómo conectan unas cosas con las otras, para que precisamente pues podamos ir resolviendo muchas de las dudas que a veces nos aquejan, ¿no? Nos dan vueltas en la cabeza y no sabemos muy bien resolver. Me las hacéis llegar cada semana, entonces os lo agradezco muchísimo porque eso me da pistas también de qué manera puedo cubrir alguna necesidad en alguna pequeña medida y muy al contrario, agradecida estoy yo a vosotros, estoy respondiendo a los comentarios de agradecimiento de los que estáis escribiendo en el chat, porque sé que hacéis el esfuerzo de buscar estos huecos de jueves, que sé que no son fáciles para todo el mundo, de estar, de compartir. Luego sé que muchos podéis buscar el hueco en otros momentos y estáis viendo los directos a posteriori. En cualquiera de los casos, es siempre un privilegio que la gente dé de su tiempo, que es el bien probablemente más preciado que tenemos en un tiempo como este vertiginoso, y que os deis ese espacio de compartirlo conmigo. Me siento privilegiada, de verdad. Espero que el tema os haya animado a investigar un poquito más, abierta a preguntas como siempre, y me despido para veros en la próxima semana, si Dios quiere, y seguir ahí aprovechando y rascando los temas que nos ocupan y nos preocupan. Un abrazo fuerte, fuerte, y que descanséis. Tened un excelente fin de semana también.